Muy bienvenidos a este tercer capítulo de Enseñando con Propósito, la historia del primer taller UNAV. Un aplauso, por favor. El día de hoy nos acompaña dos docentes que participaron en la primera edición del taller de verano, en este caso versión invierno, que trató acá en las dependencias de Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello, donde involucró a más de 300 estudiantes de diferentes disciplinas que trabajaron unidos para solucionar o intentar ayudar a la problemática que en este caso se trabajó, fue la problemática de las personas que están en situación de calle. A través, en este podcast se busca encontrar y averiguar y registrar también el valioso testimonio de todo el cuerpo docente de la universidad, en este caso del Campus Creativo, que fue parte de esta actividad, y averiguar los desafíos principalmente que conllevó el trabajar con distintos estudiantes de diferentes disciplinas, todos dentro de un aula, poniéndose de acuerdo para llevar a cabo los proyectos y lograr armando. En este capítulo me acompaña mi compañero Mateo Gallillo. Hola Mateo, ¿cómo estás? Contento por este tercer capítulo. Sí, de todas maneras estamos contentos y estamos agradecidos también de la universidad por habernos permitido realizar este podcast y registrar todo lo que fue la experiencia y las historias que se encuentran detrás del cuerpo docente con lo que ocurrió en el taller de verano. Tengo una pregunta, Seba. ¿Con quién estamos hoy día? Hoy nos encontramos con dos invitados. Nos encontramos con Nadia Herrada Hidalgo, periodista y doctora en Ciencias de la Comunicación, académica de la Escuela de Periodismo Universidad Andrés Bello e investigadora adjunta del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, CIR. Nadia, ¿cómo estás? Muy bien, feliz por la invitación y por poder recordar estos días de taller de verano en versión invierno que fueron súper enriquecedores para nosotros como docentes. Así que feliz de volver a recordar todas esas experiencias que tuvimos en esas 2 semanas de trabajo intenso. Sí, de todas maneras vamos a estar recorriendo y muchas gracias por aceptar la invitación. También nos encontramos con Alan Fox, diseñador industrial y arquitecto, director socio de la Fundación La Ciudad Posible en Chile y académico de la Escuela de Diseño de la Universidad Andrés Bello. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias Mateo y Sebastián. Como decía la Nadia, feliz de estar acá. Hay que hacer un poco de memoria, pero pasó hace poco. Y nada, eso del taller de verano de versión invierno es medio raro, pero hoy día siento que estamos en la versión verano. Claro, así que nada. En estricto rigor ya estamos en verano. Ni siquiera hay primavera ya. Y nada, feliz de conversar con ustedes y traspasarle un poco lo que hicimos. Efectivamente, el motivo del podcast, si bien es lograr transparentar a los estudiantes que vienen en futuras generaciones y ediciones de este taller lo que ocurrió en esta primera edición, también es generar un archivo de memoria en el cual se pueda evidenciar y quizás replicar algunas instancias que se hayan replicado en esta primera edición del taller, ¿verdad? Sí, así que comencemos, ¿no? Comencemos, de todas maneras. Bueno, la primera pregunta es si ustedes se conocían de antes, si han trabajado juntos antes de entrar al taller de narrativa. No, yo no había trabajado nunca con la Nadia. ¿No? No nos conocíamos. Bueno, yo soy de la Escuela de Periodismo, recién estaba empezando en la universidad, tampoco tenía tanto tiempo y no conocía a Alan, lo había conocido en el pasillo, pero nunca... Un par de reuniones, ¿no? Sí, pero nunca de trabajar juntos. ¿Cómo fue? Fluyó bastante bien. No, fue buenísimo. Sí, al principio como que igual teníamos la preocupación por la preparación de las clases, como por ponernos de acuerdo, sobre todo en las primeras sesiones, qué vamos a hacer, qué sé yo, pero después como fue fluyendo súper bien. ¿Qué los motivó a ser parte del proyecto y a involucrarse con los alumnos en esta actividad? O sea, ¿cuál fue el motivo por el cual ustedes, cuando vieron esta invitación en su bandeja de correo, dijeron: yo quiero participar en esto y quiero empaparme de esta actividad con los estudiantes? Mira, ahí hay una cosa súper importante y bonita, y es que esta actividad parte de una problemática social, que es las personas en situación de calle. Entonces, visibilizar esta temática era un tremendo reto desde las distintas disciplinas. Entonces era una experiencia también de una especie de investigación aplicada. Era como a partir de una problemática social, investigar un poco y darle una solución a través de un producto. Entonces, en ese sentido, como lo práctico, lo de poner en valor las habilidades de cada estudiante desde sus distintas disciplinas para dar respuestas a esto, era muy motivante. Y sobre todo porque en mi caso, por ejemplo, yo estuve
en el espacio de organización del taller. Entonces igual fue como evolucionando desde las primeras ideas que teníamos, después la interacción con los socios comunitarios, ver un objetivo que realmente pudiéramos cumplir, porque en 2 semanas era muy poco el tiempo para lograr lo que al principio se quería. Entonces como que el taller transitó desde una feria de servicio, que era lo primero y lo que más experiencia tenían los socios comunitarios, hasta este último objetivo que tuvimos, que era el de visibilizar, que era un objetivo que podíamos cumplir desde el mundo académico y desde nuestras habilidades profesionales o disciplinares hacia esta temática social. Entonces, en ese sentido, era muy desafiante, pero muy estimulante a la vez, porque después de este proceso de aprendizaje iba a haber un producto. Y eso era una de las motivaciones más interesantes. Sí, yo coincido plenamente con la motivación de la Nadia, que no estuve en el equipo previo, un par de reuniones nomás. Pero mira, yo soy bien franco, sí, bien crítico y también autocrítico. El tema es un tema heavy, un tema, digamos, que en Chile creo que lo tenemos bastante como un poquito a través de un eufemismo. Nosotros somos muy buenos para hablar con eufemismo. Y yo siempre, una vez en una reunión me acuerdo que lo dije así, lo dije tal cual, y puede ser un poco polémico tal vez el concepto, pero decirlo así. Pero ¿qué pasa? Que en el fondo a mí personalmente me atraía esto de trabajar en un tema que tal vez podíamos desmitificar un poco. ¿Desde qué? Yo como diseñador y arquitecto, el tema de la situación de calle, ya la palabra situación de calle es un eufemismo en sí mismo, porque en el fondo si tú vas a otros países, incluso aquí mismo tú dices vagabundo, tiene que ver con la persona que es errante, que es más amplio. Y ahí es un punto, porque yo después me fui dando cuenta, y te juro que no tenía idea, y uno nunca termina de aprender, que las razones para estar en situación de calle son muchas más allá de lo que uno piensa y tiene como estigmatizado. Por ejemplo, todos piensan que la gente que está en la calle o es floja, que no quiere trabajar, o tiene una situación de pobreza, y no es tan así. Me di cuenta que había gente como nosotros, profesionales, destacados, que de la noche a la mañana quebraron, o bien otras cosas, quiebres familiares, que son cosas que no tienen que ver con la situación económica necesariamente, que lo llevaron a estar en la calle. Y eso yo no lo tenía como tan en el disco duro, y esas cosas como que me movieron un poco y me sirvieron como para tener una óptica más verdadera, más amplia de este tema. Básicamente, eso me motivó un poco también a trabajar en este asunto. Nosotros que hayamos 3 capítulos del podcast, eso se ha repetido mucho. Sí, ha sido un hilo conductor a lo largo de estas entrevistas que hemos estado realizando. Profesores, alumnos, todos. Profesores y, hasta nosotros. Y alumnados, incluyéndonos a nosotros. Sí. Que uno se liberó de muchos prejuicios después de esta actividad. Exacto. Uno también asumía, con quien los profesores que hemos conversado, también nos han comentado lo mismo, que al principio había mucha antelación de juicio. Un poco yo sentía que era como seguir tapando las cosas. Entonces dije, ya, vamos a ver qué pasa en este taller. Un taller en que toda la escuela, que fue precioso, toda la escuela a través de, éramos 14 talleres o 12 creo. 12 secciones. 12 secciones con profesores, estudiantes. Nosotros teníamos incluso grupos de viña, nos levantábamos a las 5:30 de la mañana todos los días. Era horroroso, pero llegáis después cansados, pero llegáis motivados. Pues justamente por tratar un poco de ir desvelando esto que te estoy contando, esto de este como prejuicio gigante que hay sobre lo que es la persona que está viviendo en la calle, por no ponerle situación de calle, o vagabundo, o errabundo, o indigente, como hay un montón de otras acepciones que en otros mundos tiene. Por ejemplo, homeless, en inglés, significa sin casa. Creo que es mejor sin casa que situación de calle, es más gráfico, más directo, más dramático, si tú querés. Eso yo lo criticaba un poco, pero bueno, después de lo que vivimos, me lo confirmé, digamos. Desde su punto de vista, ¿cómo sintieron que se prepararon los estudiantes para trabajar en la actividad? ¿Costó organizarse? ¿O fue a menos del principio? ¿Se notaron liderazgos de alumnos desde el principio? ¿Cómo lo ven desde su punto de vista? Fortalezas y dificultades que tuvieron. Mira, para nadie es un secreto que esta actividad levantó mucha resistencia de parte de los estudiantes, muchísimas. Felizmente en la sala no vimos esa resistencia, al menos en nuestra sección. Preparación,
ninguna. Los estudiantes como llegan Venían a la vida. Sí, venían a la vida, a un espacio de aprendizaje, a ver qué cosa es esto, y fue súper rico, sobre todo en la última sección, que nosotros hicimos ese espacio de conversar y hacer como una autoevaluación. ¿Te acuerdas ese día que Sí. hicimos la autoevaluación? Que ellos nos dijeron como lo que más les había gustado del curso, lo que mejorarían para la próxima edición, lo que más les había enriquecido. Entonces, como en ese sentido, llegaron con muy pocas expectativas, con muy bajas expectativas, pero hubo un tremendo compromiso desde el inicio hasta el final, y el final fue muy positivo. Nosotros, por ejemplo, teníamos estudiantes de arquitectura de Viña del Mar, teníamos Sí, estudiantes periodismo y de publicidad. periodismo, de publicidad, de videojuegos también. Y videojuegos también, tienes razón. Y por ejemplo, al menos nos confesaron, ni siquiera los estudiantes de la sede de Santiago, por ejemplo, los de publicidad con periodismo, que son carreras que pues, uno pensaría que están más ligadas, que son más afines, ni siquiera se conocían. Entonces, el taller fue un espacio para conocerse, ¿ya? Más allá de lo académico, más allá del producto disciplinario profesional que se creó, fue un espacio de una interacción humana que fue muy rica, porque ya iban a egresar, imagínense, son estudiantes que están como en cuarto año, que les quedaba prácticamente un semestre o 2 semestres y no conocían a sus compañeros, los cuales habían estado 4 años antes. Claro. Obvio, hubo un paréntesis de pandemia, pero Fue hubo primer año, antes, sí. claro, 2 años antes 2 y no años, se sí. conocían. Entonces era como, para nosotros igual fue Nosotros impactante, sorprendente, sí. fue sorprendente eso de que estando en el mismo campus y carreras muy afines no se conocían. Mencionando que el campus es relativamente también pequeño. Es chico. No es un campus Claro, gigante. tú te encuentras en todos Claro. lados, hay muchos espacios de encuentro, Sí. eso es entretenido en este campo. Claro. Entonces en ese sentido fue muy bueno eso, de parte de la interacción con los estudiantes, y además porque después se crean muchas redes de colaboración más allá de este espacio y cuando egresen, sobre todo, porque eso lo decíamos mucho, como que se pueden hacer muchas colaboraciones desde los distintos ámbitos disciplinarios de ellos, de sus distintas carreras cuando egresen, y sin este espacio no hubiesen quedado conectados, porque no se conocían. Entonces, faltan espacios para conversación, de diálogo, de conocerse, y el taller de verano fue un espacio que propició esto. Claro, en ese sentido, lo que dice la Nadia creo que le refuerza la idea que se ha tenido hace tiempo, se ha conversado en consejos de escuela, que se ha ampliamente en la facultad, de que esto sea semestral. Es decir, que sea de verano, que sea de invierno al menos, de manera que justamente afloren estos contactos que Las no relaciones. afloran de forma más dentro del programa curricular normal. ¿Te fijas? Porque coincido con la Nadia, o sea, yo juraba que entre ellos se conocían algunos, los de Viña se entiende que menos, pero no se conocía a nadie prácticamente. Ahí empezaron a generarse de a poco esos links, esas como salir del espacio cómodo de mi carrera, porque para qué estamos con cosas, es verdad, y todos tendemos a ser así. Yo me junto con mis compañeros y mis compañeras y trabajo con lo que yo sé, con los software que yo manejo. Entonces, ¿cómo me voy a meter ahora con un arquitecto que trabaja en AutoCAD y otro que dibuja y yo no dibujo? Entonces, esas conversaciones empezaron a ser muy entretenidas, muy ricas entre ellos, empezaron a detonar esa como fiato. No sé si decir fiato, porque el fiato sería más largo de lograr, pero en algunos casos sí se puede decir, en algunos casos puntuales. ¿Cómo fueron los liderazgos dentro de la sección? ¿Cómo empezaron a notar, cómo se empezaron a organizarse de manera orgánica? Por lo que veo, fue como bien orgánico el proceso. Sí, muy orgánico. ¿Cómo ocurrió esto? Mira, en nuestro caso fue súper orgánico, y si bien hubo un líder o un par de líderes, hubo participación de todo el equipo, porque nosotros también desde la docencia lo propiciamos. En las primeras clases, por ejemplo, los espacios de presentación, de conocerse, de dónde tú vienes, qué te interesa, qué habilidades tienes, qué experiencias tienes tú con respecto a la temática que vamos a trabajar. Entonces eso fue poniéndonos en un mismo nivel a todos, porque la problemática era común. Y todos habíamos tenido experiencias previas con personas en situación de calle. Y fuimos socializando esas experiencias. Igual fue súper rico,
porque hubo un par de estudiantes que compartieron incluso experiencias familiares. Entonces fue a tal punto el fiato que tú decías o la buena comunicación entre todos, que los estudiantes se sintieron en la confianza de compartir experiencias que son muy íntimas, que son dolorosas al interior de la familia, como personas en situación de calle. Entonces eso también nos sirvió como insumo para las historias que íbamos a contar y para desmitificar todos estos estereotipos que nosotros también teníamos. Entonces, en ese sentido, nosotros desde el ejercicio de la docencia tratamos de propiciar esa conversación, ese diálogo, ese compartir algo común que nos afecta a todos y del que todos tenemos algo que aportar y que decir. Claro, lo vamos a decir con nuestras herramientas profesionales, claro. Y ahí fue cuando empezaron a fluir un poco más los liderazgos en dependencia de las áreas del producto final. Entonces, si bien como el primer momento fue súper interdisciplinar, después hubo un momento que fue más disciplinar, que fue la construcción, o sea, la conceptualización de nuestro producto fue interdisciplinar, pero ya la creación en sí, la parte más de manufactura, de desarrollo, fue un poco más disciplinar porque era donde más cómodos se sentían o más habilidades y herramientas tenían los estudiantes. Un líder natural que empezó a dibujar y fluyó y ya, entonces él era el director de los cómics, por ejemplo. Después venían otros que ponían, mira, yo te hago los fondos, después de que se dio publicidad, tal vez vemos los argumentos, el guión, de periodismo también, toda la narrativa, y empezó a articularse poco a poco. Que estos roles empezaron a aparecer como el jueves de la primera semana, y ya la última semana ya estaban como empoderados, ¿sí? Y entonces había como una estructura natural del taller, por así decirlo, porque era un trabajo de taller, en que felizmente se dio, ¿no es cierto?, por supuesto con sus distintos, sus altos y bajos, pero más que nada altos que bajos, y yo creo que fue un aprendizaje en ese sentido para todos los estudiantes, incluso para nosotros. Al final nosotros lo que hicimos fue un cómic que les trajimos para una historieta para mostrar, y esta historieta después se pasó a una animación, ¿ya?, como una especie de cómic. Y las primeras clases ideamos y conceptualizamos todo lo que era la trama entre todos. Y después, por ejemplo, ir definiendo los personajes también fue un trabajo colectivo, conjunto. E ir definiendo cuál iba a ser como los puntos de la historia o las locaciones, ya esta historia, dónde se va a desarrollar, por qué se va a desarrollar, cuál va a ser la trama, cuándo se va a acabar, cómo se va a acabar, qué interacción van a tener los personajes, por qué estos personajes y no otros. Entonces, todo ese proceso que igual lo hicimos a partir de datos y de los datos estadísticos que nos entregaron las fundaciones, estudios previos sobre los perfiles de personas en situación de calle, sobre las ciudades donde más personas en situación de calle había. Entonces ya queríamos descentralizar, ya, pero después de Santiago, ¿cuál es la otra ciudad que más personas en situación de calle tiene? Ya, es esta, entonces esa va a ser nuestra elección. Ya, ¿qué perfiles de los personajes nuestros, cuáles van a ser? Entonces, para ir desmitificando y ver los perfiles de los personajes, la edad de las personas, qué va a ser el recorrido, cuál va a ser su preocupación. Entonces, como en ese sentido, fue súper bonito todo el proceso de ideación de la trama a partir de datos, justificando eso y milagrosamente fluyó muy bien, porque es difícil poner de acuerdo a todos en una idea. ¿Pero hicieron el cómic y la animación en las 2 semanas? Sí. ¿En las 2 semanas? Sí. Esta es la revista. La estrellita, claro. Ya. Igual le podemos contar cosas de por qué elegir. Por porque ejemplo, elegir el nombre era difícil. Sí. Ya. ¿Y por qué elegimos el nombre? ¿De dónde salió el nombre? Ahí después con Alan le vamos a explicar. Entonces, esta es la historieta, que es como...
por ejemplo, ya, esto va a ser, es como casi un libro, entonces, ya, ¿usted sabe lo que se pone en la contraportada del libro? Ya, vayan a la biblioteca y traigan un libro, ya, entonces que esto va a ser como equipo docente, el campus, los derechos, cuándo se publicó, la editorial, dónde se imprimió, ya. Eso igual son aprendizajes. Había estudiantes que nunca se habían fijado. Un proceso editorial mínimo, pero igual es un proceso editorial. Sí, en lo que había una contraportada del libro, ¿ya? ¿Por qué el fondo negro y no blanco? O como las texturas, qué sé yo. Los cuadros de diálogo, por ejemplo, había uno que dibujaba, pero había como un equipo, después lo dividimos, ¿te acuerdas? Sí, y que íbamos resumiendo los diálogos y eligiendo tipografías legibles, porque al principio el título habían puesto una tipografía que ni ellos la leían, porque claro, no sé. Cosas de ese tipo, entonces se van aprendiendo mucho. Entonces, ahí se dividieron, por ejemplo, las chicas de periodismo empezaron a hacer como los diálogos, pero los diálogos eran súper largos, no cabían estos cuadros de texto, entonces había que hacer una adaptación. Después otras chicas de, no sé, arquitectura, tenían que insertar los globos de texto en la imagen que ya había dibujado otra persona, entonces sin que se fuera como el foco, sin tapar la imagen. Sin tapar la imagen, entonces... Cosas que tienen que ver con un oficio que ninguno de ellos tenía concretamente en generar un producto de este tipo. Obvio, tuvimos que empezar a buscar referentes, porque Alan tiene como más experiencia en toda esta parte gráfica, pero yo no tenía ni idea de esto, entonces como ya buscar referentes de cómic con esta temática, que se ha tratado para hacer algo novedoso. Y fíjate, los tiros de cámara distintos. Aquí, por ejemplo, tienes siluetas con Valparaíso, porque todo esto es una cosa que quería agregar. Fue muy importante, creo que algo esto de la travesía que yo hablaba, que le hicimos una pequeña travesía con la mitad del curso más o menos, que no pudieron ir más, a Valparaíso. Fuimos a La Matriz, que es un lugar que tiene un hogar que está funcionando hace mucho tiempo, con una fundación a cargo de gente en situación de calle. Conocieron así como... de una situación bien potente, tuvimos contacto cercano con gente en situación de calle, estuvimos en sus comedores, conversando con... Entonces, el resultado final, la puesta en escena, se debe a todas y todos. Todos estuvieron aquí. No sé si me explico, porque alguno eligió tomar esa foto, y esa foto, el que dibujó esto tal vez porque tú no fue, por decirte algo. No fue. Luego los textos lo hicieron, por ejemplo, los de periodismo. Los globos, que son el resumen, lo de publicidad, para que sea la animación, lo de videojuegos. Claro, hoy hay una cosa súper interesante, que como esto se llevó a una animación, tuvimos que hacer voces también. Y trajimos como todos los globos y las historias y todo, ya estaban en texto, pero había estudiantes que nunca habían entrado a este estudio. No sabían que yo tampoco había estado. Grabamos acá. El profesor tampoco había estado y fue actor del cómic. Tenemos que repetir como 10 veces. Entonces, como cosas básicas de, primero, tener temor a lo desconocido, a que nos estén filmando, a que nos estén grabando, a desarrollar y anteponerte ante esa dificultad. Estudiantes que nunca antes habían estado aquí, que no sabían cómo posicionarse frente a un micrófono. Que intimida, que no sabían cómo escucharse, cómo colocarse los audífonos y escucharse su misma voz, que me confunde, qué sé yo, o cómo posicionarte al micrófono, no hacer movimientos bruscos, porque no doblar la página, porque como es porque se escucha. Entonces, como también esos fueron aprendizajes más allá de lo que se esperaba en las áreas. Y cuando visitaron La Matriz, ¿cómo notaron que fue la interacción entre los estudiantes con las personas en situación de calle? ¿Cómo fue? Claro, ¿cómo fue el acercamiento? En ese sentido, nosotros, el profesor Alan coordinó que nos recibieran en el comedor, ¿ya? Pero nosotros no íbamos a hacer una dinámica, una intervención social. Nosotros íbamos a presenciar y a vivenciar para empaparnos un poco y darle contenido, vivencia al producto. Entonces, nosotros nos quedamos para tratar tampoco de no interferir en la situación, ¿ya? El comedor, como otros comedores, está cerrado hasta el momento en que empiezan a ofrecer la comida. Hay muchas personas afuera, pero muchas, alrededor de la plaza, ¿ya? Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros tratar de no alterar esa dinámica propia de ese espacio.
no invadirlos, porque nosotros éramos objetos anacrónicos allí. Claro. Claro. Al tiro identificaban que no éramos de ahí, que estábamos observando y qué sé yo, entonces tratar de pasar lo más piola posible, tratar de no interrumpir en esa dinámica, observar mucho, porque a la hora, por ejemplo, de dibujar el vestuario de las personas o las interacciones, eso tenías que alimentarte de eso la propia vivencia. Entonces, como observar mucho, ver los diálogos, bien, ver qué tipo de persona efectivamente acudía allí. Entonces, en ese sentido, fue más nuestro rol en ese punto de observación. El resultado tiene que ver con eso, o sea, Sí. el ámbito que recogimos fue en torno a la Plaza Chaurren y la Claro, Matriz. esta es como la plaza que está muy cerquita de Chaurren, claro. de la iglesia, y aquí están prácticamente todo el tiempo, hasta el horario de almuerzo, Ahí que van viven. al comedor. Y en una esquina más allá, a la derecha, está la Plaza La Matriz, o sea, pasan de una cuadra a otra. Claro, entonces como se basó mucho La experiencia. en esa experiencia, incluso el nombre, ¿te acuerdas? El nombre de la lección Sí. fue cuando la persona que nos recibió en el comedor no le dice vagabundo, no le dice Exacto, ahí persona viene sin algo. hogar, no le dice, habla de caminantes. Es mucho más lindo, más poético, si tú quieres. Y tiene relación con esto que tú decías también de las travesías y de que estas personas siempre andan como deambulando en varios puntos. Entonces ellos, por ejemplo, no le dicen personas en situación de calle, ellos hablan de los caminantes. Llegan los caminantes, se van los caminantes, y por eso decidimos colocar como título de la historieta Caminante, Exacto. porque todo nació de ahí. ¿Notaron diferencia de la motivación en los estudiantes del primer día hasta el último? ¿Cómo fue evolucionando o fue creciendo? Ya mencionamos que al último ya Sí. estábamos apropiados de esto, los estudiantes. ¿Cómo notaron ustedes esa evolución dentro del aula? ¿Y cuál creen que fue el punto clave que causó esa motivación en los estudiantes? ¿Cuándo dijeron ya, nosotros acá lo soltamos, trabajen ustedes, ya vemos que ustedes van con la máquina más apurada y... Uy, no hemos hablado nunca de eso No, antes, no. pero yo creo que los estudiantes llegaron con cero expectativas a la clase, cero. Y desde el primer día empezaron como a motivarse, incluso por las dinámicas que hacíamos, por esta idea de construir, sobre todo por la co-creación, porque nosotros hicimos mucho trabajo de nutrirnos de investigaciones, vimos documentales, ya teníamos como algunos insumos y empezamos a armar este rompecabezas, dibujamos mucho, hicimos... pegamos en las paredes para armar todo, entonces yo creo que ahí igual como que se empezaron a motivar Claro, mucho. estaban las palabras de todos los estudiantes encima, enfrente de todos ellos. Todos participaban y nosotros las anotábamos, todos éramos partícipes como de conexiones de palabras, de conceptos, de ideas. Entonces yo creo tal vez, coincido contigo, no lo habíamos hablado antes, pero tal vez ahí se generó algo, se clic. conectó algo. Claro, Sí. un clic. Y después, lógicamente, igual el cansancio en algunos momentos, sobre todo hacia el final, me dio el entusiasmo. De los Porque- profesores Estaban para cansados. abajo. Estaban cansados. Sí, fue Sí. muy intenso. Fue muy intenso, sobre todo para los estudiantes de Viña, los profesores de Viña. Se levantaban muy temprano. Teníamos estudiantes que se levantaban como 4 de la mañana porque no vivían en el mismo Viña del Mar, sino que vivían en otros pueblos o ciudades cercanas y tenían que levantarse muy temprano para poder estar... ¿A qué hora salía? ¿A las 7? A las 7 salíamos de Viña. A las 7. Entonces teníamos Íbamos que recolectando levantar- algunos más en el camino. Claro. ¿Cuáles fueron los principales desafíos que vieron durante la actividad, tanto para ustedes como profesores y también para los estudiantes que hayan observado? A lo largo de las 2 semanas, los desafíos más duros, En Mm. todo orden. en todo orden. El cansancio fue uno. Dormir. Por ¿Cuándo lo íbamos mismo- a dormir? Por lo mismo, claro, cuando descansamos. No. Por lo- Mira, desde la vivencia de los estudiantes fue muy desgastante, pero también para nosotros como profe igual fue muy desafiante, porque uno hace clases, un turno, 2 turnos seguidos, pero no haces clases Todo tantas un día. horas seguidas el mismo día y todos los días. Entonces como el hecho de motivarnos nosotros mismos, de buscar insumos que pudieran servir para levantar temas, para igual atraer a los estudiantes, seducirlos con la temática, etcétera, era un tremendo desafío, yo creo. Sí, yo tengo que agradecer ahí porque un poco me remonto a lo que conversamos al principio, pero
no nos conocemos con la Nadia, pero la verdad, como tú dijiste un día, cuando nos despedimos los estudiantes, se dio como una química laboral o química de trabajo, como dijiste, entre nosotros, primero que no siempre se da, más bien en bastantes casas, y también con los estudiantes en general se logró un buen como clima de trabajo, como positivo. Si no, yo creo que nosotros mismos nos habríamos achacado, porque somos humanos y con el cansancio y todo, y menos mal que mantuvimos eso siempre en pie y nos animó absolutamente a generar también. Y una cosa sí que genera siempre, pero un incierto siempre, en todo trabajo de taller. Nosotros los diseñadores y los arquitectos trabajamos siempre con la mecánica proyectual del taller. Y que tú no sabes a qué va a llegar, nunca sabes. Es como el pintor la incertidumbre, exactamente. ¿A dónde va el barco al fin? No sé qué vamos a llegar, al principio no sabíamos si era un cómic o no, si iba a ser impreso, iba a ser digital, cuántas páginas iba a tener. Surgió lo de ir a la matriz y ahí se fue como tú ves. ¿De qué tamaño iba a ser? ¿Qué tamaño? Claro, era más grande, más chico, un montón de cosas. Entonces, esa incertidumbre, que siempre hay en un proceso creativo, fue algo que también que nos movió a, yo pienso tal vez más que un, ¿cómo se puede decir? Que un desafío, sí, pero un desafío como en positivo, como que tenemos que llegar a imaginar algo en conjunto. Después de realizar la actividad en ustedes, ¿cuál es su perspectiva con respecto a la problemática social después de la actividad cerrada? Cuando ya entregaron el proyecto, cuando ya lo presentaron, ¿cómo se fueron a sus casas ese día sábado? Y también preguntarles dentro de la misma pregunta, ¿cómo ven esta actividad, lo que significó para la facultad, para la escuela? ¿Cuál respondiste para yo? Pueden responder los dos, ambas. No, eso ya. Sí. Mira, empezando por la última, para la facultad fue un espacio invaluable, la verdad. Por el clima que se generó, por la interacción con los demás, por el ambiente que se respiraba en esos días, que eso fue súper rico y yo creo que fue una experiencia que llegó para quedarse y todos aspiramos a que ese tipo de atmósfera que había, sobre todo el último día, se pueda replicar muchas veces más en el campus, porque fue un trabajo realmente colectivo, fue un trabajo colaborativo, que no, sin precedentes en el campus. Entonces yo creo que eso fue un enriquecimiento, un aprendizaje para todos, desde los administrativos, desde nosotros como cuerpo docente, desde las mismas personas, colaboradores que nos ayudan, que tiene que haber una mesa acá, una silla acá, como todo, porque todo el campus se volcó a hacer realidad las ideas que se produjeron en cada una de las secciones. Entonces eso fue súper, súper valioso. Sí, yo concuerdo con lo que dice la Nadia y qué bueno que lo tocaste, porque hay que aprovechar de agradecer a todas y todas las personas que nos colaboraron, desde la gente de los laboratorios, este mismo, por ejemplo. Claro, imprimimos esto, porque nosotros tuvimos que ir a un laboratorio abajo en el plotter. Oye, ¿qué mejor? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué medida? Tremenda. Era como un gran equipo. Y hay una cosa social ahí en el fondo, interna, que es muy bonito. O sea, claro, nosotros estamos metiendo un tema social, pero en abstracto también éramos una especie como de mini sociedad, trabajando muy armónicamente. Era como una comunidad al final. Una comunidad, absolutamente. Trabajando en pos de un objetivo común. ¿Está de cierre? Sí. Como se mencionó anteriormente, nosotros fuimos y somos la primera edición y la primera piedra. La primera piedra de este taller. Entonces, ¿qué recomendaciones y lecciones aprendidas? Claro, pueden compartir para las siguientes generaciones que hagan este taller de verano, tanto para docentes como para estudiantes? Sí. ¿Qué les recomiendan en base a lo que aprendieron? Sí, yo pienso también que ustedes están trabajando en esto, por lo que veo, están siendo parte de esta continuidad que habla la Nadia. Entonces yo sugiero, no sé, en una vez ya lo pensaron, pero tal vez se podría hacer una plataforma. Hoy en día está llena de plataformas, yo lo sé, que incluso pudiera manejarse desde WhatsApp, obviamente de cualquier celular, para que cualquiera de nosotros pudiera imponerse, investigar, conocer material, entrevistas de todo tipo, y en el fondo también se puede subir material. Entonces esta cosa no para. Es como una base de datos que se pero más que base de datos, claro, base de datos pero más interactiva, que de alguna manera nos permitiera tener todo este acervo gigante en línea y tener un gran archivo, y de ahí entonces se ve que se puede, digamos, con ese tremendo y diverso archivo,
con distintos lenguajes, de distintas carreras, qué sé yo, distintas disciplinas, poder entonces traspasar eso a algún tipo de constructo, digamos, de investigación, digamos, para docencia, para formación, incluso hasta, quién sabe, para difusión, o sea, para comunicación. Y otro consejo, sobre todo para los estudiantes, que no pongan frenos, como que se atrevan a vivir experiencias nuevas, que no se antepongan con prejuicios a cosas que no conocen, que se den el tiempo de disfrutar el proceso creativo, de aprender de los otros, de escuchar a los otros, de escuchar a los profes, de fluir en ese objetivo común que es crear un material, pero que se den la oportunidad de probar, que no se cierren antes de probar. Eso yo creo que es importante, y que es importante no solo para este espacio académico, sino para la vida profesional y en fin, claro. Para todo. Para constituirse como persona, digamos. Claro. Desde ya. Estamos. Yo creo que ya estamos, ¿no? Exactamente. Así concluimos entonces nuestro tercer capítulo de este podcast, Enseñando con Propósito, historias del primer taller UNAV. Esperamos que estas experiencias y estas reflexiones que se llevan a cabo en esta conversación logren hacernos reflexionar sobre el papel que toma la academia cuando se vincula con alguna problemática social. En este caso, en estas 2 semanas intensivas que se realizaron en esta primera edición del taller de verano, versión invierno en este caso, se llegaron a productos y a conclusiones reflexivas que los estudiantes ya no van a poder olvidar y que se pueden exponer ante la comunidad, que es lo que sucede cuando las diferentes disciplinas trabajan juntas para lograr ayudar o cooperar en esta problemática, ¿verdad? Claro. Y además, muchas gracias por compartir su experiencia. Le damos las gracias a Nadia Rada y a Alan Fox por acompañarnos en este tercer capítulo, y nos vemos en el cuarto capítulo. Muchas gracias por la Mateo. invitación, Mateo, Sebastián, y muchos éxitos en este proyecto que justamente da continuidad a lo que es el taller de verano. Nuestro podcast y la próxima edición del taller, ¿verdad? Así que muchas gracias, nos vemos en el próximo Nos capítulo. vemos en el próximo capítulo. Capítulo.